Bueno, como siempre, en las entrevistas de cada uno de los programas semanales, hoy agradecemos la presencia de Denise Jocrom, que es integrante de la Fundación DISCAR, que nos va a estar contando un poquito de qué se trata y cuáles son las actividades, cómo la conformaron y demás. Hola Denise, bienvenida. Hola Mariana, gracias por el espacio y la oportunidad de poder compartir lo que nosotros hacemos en Fundación Discar. Buenísimo. Empecemos por el principio. ¿Cómo surgió la fundación? Bueno, la fundación nace en el año 91, la creó Victoria Jocrom, tiene mi mismo apellido, así que yo siempre comento, es mi tía. Ella creó la fundación a partir de una experiencia personal de encontrarse en una playa con un chico que tenía una dificultad, no se sabe bien qué es lo que tenía, pero se dio cuenta que podía interactuar con ese chico a través del juego y del arte, sobre todo con juegos rítmicos. Y eso le despertó el interés y la idea de poder generar un espacio donde se pudieran dar talleres de arte. Al comienzo empezó como un espacio de arte y estaba pensado para niños con discapacidad, y con el tiempo empezaron a llegar adultos que terminaban su escolaridad y que se quedaban sin tener ninguna actividad para hacer. Y bueno, y ahí fue creciendo, se brindaron talleres para adultos. Es el día de hoy que se sostienen esos espacios de arte. Y 2 años después de que surgió la fundación con los espacios de arte, surge la primera oportunidad de empleo para los primeros 10 jóvenes y adultos, brindando un espacio o sea, que puedan insertarse laboralmente. La primera empresa fue McDonald's, Arcos Dorados. Bien, bien, qué interesante. La verdad, no sabía cómo había surgido. Y esto que ustedes lograron, lo hicieron mediante convenios, interpreto, como con McDonald's y demás. Ahora, antes de seguir, porque es importante para quienes nos escuchan, decinos en qué lugar funciona la sede de la fundación. Bueno, la fundación fue cambiando, actualmente tiene su propia sede, se pudo comprar después de muchos años. Actualmente está en la calle Aguilar y Amenábar, en el barrio de Belgrano. Lo cual hace que tiene muy buen tránsito como para poder llegar. Claro. La verdad es que llegan jóvenes y adultos de diferentes lugares. Algunos viajan bastante para poder hacer las actividades. Te puedo contar un poco sobre lo que hacemos dentro de la fundación, los diferentes espacios que hay, pero sí lo que permite es que es un lugar bastante accesible para transitar, y eso permite que haya familias que vienen de diferentes lugares. Nosotros en la fundación, como te comenté antes, damos talleres de arte. Hay también un área de formación, hay un área específica que es de formación para el empleo, donde personas que quieren acceder a un puesto de trabajo pasan primero por una formación, donde se les enseña no un oficio, sino las cuestiones básicas y necesarias para acceder a un puesto de trabajo, como puede ser el armado de un currículum, la búsqueda en las redes acerca de puestos de trabajo, tener una primera entrevista laboral. Eso es lo que hace el curso de formación para el empleo durante un año. Y eso permite también que nosotros podamos conocer a estas personas y que, conociendo cuáles son sus intereses y sus posibilidades, queden en nuestra base de datos para cuando surgen oportunidades de empleo. Después hay otras áreas que tienen que ver, dentro de lo que es el área de talleres y cursos, hay también uno que fomenta la independencia, la vida independiente, y bueno, todo el camino hacia esta vida independiente, ¿no? El poder autogestionarse y ser lo más autónomos posibles. Y después hay un área de deporte también, donde está formado un equipo de fútbol que han participado de muchos torneos han ganado también, ¿no? en esas competencias. Hay un área, bueno, todo lo que es arte, música, teatro, artes visuales. Estoy tratando de recordar qué otra. Y después hay otras áreas que van orientadas. Una es la específica de empleo, ¿sí? La búsqueda de empleo, y
hay otra que es lo que es el team building, que es un espacio destinado a trabajar con los entornos, con empresas, ¿no? Que quieran ir incentivando, trabajando internamente la idea de la inclusión. Entonces se hacen dinámicas vivenciales en los entornos laborales, a veces incluso se suma a las familias de los empleados, ¿no? O sea, empleados sin discapacidad que están trabajando en una empresa, esa empresa propone un Family Day, por ejemplo, y en ese Family Day se brinda, por ejemplo, un Masterchef, donde en forma integrada, personas con discapacidad que han hecho nuestra formación en gastronomía y personas de la compañía tienen que elaborar un plato en forma conjunta y hay una competencia. Entonces es algo muy lindo porque realmente se puede desde lo vivencial estar en contacto con personas que quizás tienen alguna dificultad y lo que se plantea o lo que se pone en evidencia es cómo estas personas, a pesar de tener una discapacidad o un diagnóstico, realmente pueden resolver de manera muy exitosa esa tarea que es el armado de un plato principal, un postre, ¿no? Como yo siempre digo, algunos fajinan cubiertos o limpian copas de una manera súper veloz y dinámica, por el hecho de haber hecho nuestra formación. Nosotros tenemos un convenio con el IAG, que es el Instituto Argentino de Gastronomía, donde los jóvenes de la fundación pueden hacer la formación gastronómica. Y algunos que son seleccionados, digamos, para que hagan esa carrera, hacen la carrera adaptada, con material adaptado, y se reciben de profesionales gastronómicos. Con lo cual hay un conocimiento enorme en la materia, digamos. Mirá qué bien, qué buen trabajo, la verdad que qué bueno todo lo que hacen. Te hago una pregunta, supongamos que, no sé, yo en mi caso tengo una hija síndrome de Down de 23 años, absolutamente autónoma. Suponete que yo quiero que mi hija comience a ir a tal o cual taller de la fundación. ¿Cómo son los pasos? Bien, nosotros lo que tenemos son las admisiones, una persona joven o adulta o algún profesional de una persona con discapacidad se contacta con nosotros, muchas veces son las propias personas las que buscan sus espacios y recomendados por otros compañeros de otros lugares que conocen, llegan a la fundación y pasan por una entrevista de admisión. Dependiendo cuál sea el espacio que les interese, van a recibir algún tipo de evaluación quizás, o no, o simplemente identificar cuáles son sus intereses. En mi caso particular, yo por ejemplo doy junto con Jorge Villordo, el licenciado Jorge Villordo, que además es director de los talleres y cursos, damos juntos el espacio de vida afectiva y sexualidades. Es un espacio súper interesante para trabajar, a veces hay como mucho mito en relación a qué se trabaja dentro del espacio, y se piensa que trabajamos, bueno, que las relaciones sexuales, ¿no? Como el recorte que se hace es ese, cuando en realidad trabajar la vida afectiva es algo que nos atraviesa a todos. Es algo que nos atraviesa desde el día 1 que nacemos y que nos constituimos como personas. Entonces, es súper rico el espacio, pero también tiene que estar el deseo de la propia persona. No es solamente ser llevados, ¿no?, por la familia o porque, mira, este espacio te vendría bien para que tengas ciertos cuidados con tu cuerpo o lo que fuera, sino que de verdad tiene que haber un interés de la propia persona. De poder conocerse, de poder indagar en sus emociones. Nosotros trabajamos en el espacio todo lo que tiene que ver con emociones, sentimientos, lo agradable, lo que me desagrada, poder identificarlos, para después en una segunda instancia ir al encuentro de los otros. O sea, yo voy al encuentro de los otros cuando también tengo fortalecido ¿no?, mi interior de alguna manera. Con lo cual ahí tiene que estar el deseo de la propia persona. Y en cualquiera de los talleres, o sea, lo ideal es que siempre prime que la persona con discapacidad disfrute de ese espacio. Claro. Con lo cual, la evaluación es una evaluación integral a la familia, pero principalmente una evaluación para la persona y ver qué interés tiene, qué es lo que quiere desarrollar. Qué bueno. Y en este caso, ¿esto se sostiene con una cuota societaria, una mensualidad? ¿Cómo se sostiene esto? Bien, te cuento. Lo que hace a los talleres y cursos tiene un costo, que esto a veces lo absorbe la familia y otras veces lo tramita por obra social, la mayoría de las veces por obra social. Lo que hace al curso de preparación para el empleo, de formación para el empleo, lo mismo.
Y el acceso al trabajo, nosotros no les cobramos nada a las familias, la persona que se incluye a trabajar en un puesto, en una empresa, nosotros hoy tenemos más de 35 empresas, grandes empresas y medianas, y son alrededor de 250 personas que actualmente están trabajando en diferentes puestos, lo que tiene de bueno es también que son variados los puestos donde se incluyen, variados en cuanto a las tareas que se les pide que realicen. Y esto no tiene un costo para la persona, por supuesto, porque la persona se va a incluir en igualdad de condiciones que el resto de los empleados. Va a tener los mismos beneficios, las mismas sanciones, las mismas obligaciones. Claro. Lo que sí ahí tenemos un acuerdo con las empresas y es la empresa la que se encarga de sostener el programa. Cuando digo sostener el programa me refiero a que nosotros tenemos la convicción en estos 27 años, porque es desde el año 93 que venimos desarrollando el programa, de que es fundamental acompañar la inclusión de la persona y acompañar a los entornos. Por lo cual, este acompañamiento es llevado adelante por un equipo de profesionales, hoy son alrededor de 11 profesionales de diferentes disciplinas, que acompañan y monitorean a distancia el trabajo de ese joven o ese adulto que se incluye en las empresas. Pero hay que acompañar por sobre todo a los entornos, ¿sí? A los compañeros, a los jefes, cuando el jefe cambia, hay un jefe nuevo, hay que volver a entrenar, volver a capacitar y a trabajar los mitos, los prejuicios que existen en torno a la discapacidad. Todo eso es, digamos, el seguimiento que yo te comentaba recién, y que ese seguimiento nosotros le pedimos la contribución a la empresa para poder desarrollarlo. Y se desarrolla durante el tiempo que la persona esté trabajando en la compañía. Si mañana se jubila, como nos ha pasado, o renuncia, o es despedido por alguna cuestión X, ese contrato entre la empresa y nosotros se termina. Claro, claro, claro. Qué interesante esto que decías, volviendo hacia atrás, el tema de los talleres afectivos y relacionados a la sexualidad, porque el mito es que las personas con discapacidad son asexuadas, una cosa ridícula, absolutamente estúpida, sobre todo ya en el siglo XXI deberíamos, ¿no? Bueno, pero la realidad Totalmente. es esa, y de acuerdo a nuestra experiencia en relevamientos territoriales, en este sentido, lo que le debe haber pasado también a ustedes como a nosotros, es que hay una gran resistencia muchas veces, casi en el 80% de los casos, hay cierta resistencia hasta inclusive hablar del tema de la sexualidad con el entorno más que con la persona en sí misma. Por ahí los padres son muy mayores, han concebido otro tipo de cultura, no hay otro mandato cultural, entonces eso dificulta bastante ese tema. También es cierto que, hablando como mamá, en este sentido, también es cierto que nos cuesta mucho soltar, eso es cierto. El gran obstáculo de las personas, por lo menos de discapacidad intelectual y mental, para lograr su propia autonomía, el gran obstáculo somos los padres, sin lugar a dudas. Porque bueno, lo hacemos por amor, pero también nos equivocamos, ¿no? Entonces, me parece que también es algo, está bueno que se trabaje con los entornos por este tema, ¿no? Porque bueno, cuesta mucho soltar. A nosotros como familia nos ha costado bastante, tuvo que ver con terapias y demás, de apoyo, ¿no es cierto?, para poder brindarle a Camila una vida lo más saludable posible. De hecho, Cami hace más de 5 años que está de novia y bueno, tiene una vida... Es que yo creo que Mariana, perdón, te interrumpía, porque creo que esto que vos decís nos suele pasar en las familias con las que nosotros trabajamos. Los miedos están fundados generalmente en desconocimiento. Esto que vos decís, el poder hablar, es clave para poder desentramar eso, porque en la medida en que uno hable, en la medida en que uno dé herramientas a los jóvenes que vienen al espacio, en la medida en que uno pueda permitir que permitir no porque uno tenga el lugar ese de decidir que sí, que no, pero como yo siempre digo, es como abrir esa puerta para que de eso sí se hable, es donde vamos a evitar situaciones, donde se van a evitar situaciones. Y nos ha pasado mucho que nosotros trabajamos con las familias, hay algo que hacemos dentro del espacio, que hay algo que se utiliza mucho actualmente, que es la planificación centrada en la persona, es
una metodología que viene de Europa. Nosotros dentro de la Fundación la venimos utilizando en diferentes espacios, y es poner a la persona en el centro de la escena, la persona con discapacidad. Esto se puede aplicar a cualquier persona, tenga o no discapacidad. El poner a la persona en el centro de la escena y poder armar una red de contención. Nosotros lo trabajamos mucho dentro del espacio, y sobre todo en este espacio de vida afectiva y sexualidad, porque es un espacio en el que uno necesita encontrar interlocutores, ¿no? Quien me escuche, quien me contenga, si yo necesito preguntar algo. Y a veces quizás no son los padres, por más que los padres sean los que más lo van a querer y van a querer su bienestar y lo van a hacer con amor, a veces hay que encontrar otras figuras de sostén, que puede estar en la figura de un profesional, o puede estar en la figura de alguna tía más alejada que le pueda brindar, ¿no? O un hermano o una hermana. Claro. De eso se trata, armar la red de apoyo. Y esa red de apoyo se construye, como decía, poniendo a la persona en el centro, y que sea la propia persona que identifique esos vínculos significativos. Y a nosotros nos pasa cuando hacemos una reunión, y ahí, ¿cómo lo nombramos? No es reunión de padres ni de familia, es reunión en el espacio de vida afectiva y sexualidad, y les proponemos a ellos que elijan quién quiere que se sume en ese espacio para compartir lo que venimos trabajando. Y te puedo asegurar que han surgido cosas. Nos ha pasado que venga una abuela, que es la abuela que habla de sexo, y ahí sí te digo, ¿no? De relaciones sexuales, de sexo, de deseo, de placer, mucho más que si hubiera hablado la mamá. Entonces tiene como el oído mucho más abierto, con una apertura. Entonces es encontrar eso, ¿no? A veces es una amiga de la mamá, ¿no? Que ni siquiera es de sangre, pero bueno, funciona como una tía. Y me parece que eso es lo rico, que ellos puedan encontrar dónde caer, en el sentido de dónde está ese colchón que me sostiene, para poder hablar de eso, de lo grato, de lo desagradable. Sí, Así porque que es una muchas veces construcción. está bueno esto que hablas de centralización, ¿no? De centralizarse en la persona con discapacidad en sí misma, porque muchas veces ocurre, casi siempre, ¿no? Porque la verdad que hay muy poca capacitación a nivel profesional en todo lo que tiene que ver con médicos, nada. Sobre todo esto, ¿no? Porque vos llevas acompañás a la persona con discapacidad, tiene una gripe, un resfrío, un dolor, lo que sea. Entonces dice, sí, ¿qué tiene? Y no sé, preguntarle a ella, o sea, ¿viste esta invisibilización automática debido a la ignorancia absoluta? Totalmente. Pero es terrible, por eso qué bueno Mira, esto de centralizar, ¿no? Mira, esto que vos decís es así tal cual. En el pensamiento centrado en la persona, o en la planificación centrada en la persona, esa persona también elige con quién ir al médico. Y elige con qué médico. Nosotros trabajamos en el taller. Fuiste al médico, ¿cómo te trató? Esta cuestión, ¿no? De que el médico también pueda transmitir, a ver, ¿qué le pasa a la persona? ¿No? El consentimiento informado, que te puedan informar qué te están haciendo, qué te van a hacer, y cuáles son los límites también. Un ginecólogo o una ginecóloga que trata con una persona con discapacidad, ¿no? No debería ser diferente, no debería ser diferente. Sí, pero les da terror encontrar una ginecóloga o un ginecólogo que realmente se haya desprendido del terror que tienen, es terrible. Y estás tratando con una paciente como cualquier otra. Tienen los mismos órganos, tienen los mismos, o sea, y sin embargo tienen terror, ¿eh? ¿Y cómo hago? Y igual yo no la voy a tocar, ¿eh? Lo primero que te dicen. Claro. Perdón, si tiene 23 años, para hacer un PAP o una Exacto. colpo, mínimamente hay que tener cierto contacto. Sin embargo, estas cuestiones, viste, es terror. Esa fue mi experiencia con Cami, hasta que, bueno, uno da con el profesional adecuado. Exactamente, y el profesional adecuado, que la persona pueda expresar que se sintió cómoda o cómodo con ese profesional. Bueno, cuando se trata de multidiscapacidad, ahí se hace mucho más importante esta red, y trabajar sobre todo en red, ¿no? O sea, la importancia de poder articular todos los profesionales, y que los profesionales articulen con la familia. Esto no es, ¿viste? Un órgano de acá, lo que le pasa en la cabeza de allá, no. Se trabaja en equipo, es trabajar en equipo. Yo el otro día participé de una charla donde contaban, hay una app
que es nueva y que es para personas con discapacidad auditiva, y contaban la experiencia de una persona con discapacidad auditiva que le llevó mucho tiempo entretener los resultados de un estudio médico y poder visitar al médico para que se los lea. Porque dice, no le entiendo, no me van a saber. Hay ahí un tema de comunicación gravísimo. Los profesionales, y me incluyo, muchas veces no estamos preparados, ¿no? Hay que ver de qué manera. Esta app lo que proponía, como cerrando un poco la anécdota esta app lo que hace es traducir, o sea, pone mediatiza con una persona, ¿no? Para que pueda estar traduciendo o llevándole la información que el médico le devuelve. Pero sí, es fundamental trabajar en red, si no, no se le puede brindar los apoyos. En discapacidad se habla de apoyo, se habla de intensidad de apoyo, no todas las personas necesitan el mismo tipo de apoyo, el mismo tiempo de apoyo, ¿no? Y la misma intensidad. Entonces, bueno, esto es trabajar, como decíamos, centrando a la persona y viendo esa persona en particular qué necesita. Porque diagnóstico pueden tener dos personas del mismo diagnóstico y sin embargo ser dos personas completamente distintas, como digo yo, porque están atravesadas por historia. Como en el tema de las personas convencionales, nos pasa lo mismo. A mi mamá y a mí nos duele el estómago, a ella de una manera y a mí de otra, o sea. Sí. Es así. Porque además estamos atravesadas por historias distintas, por contextos distintos, entonces no hay, por oportunidades distintas, no es lo mismo una persona, yo siempre cuento el ejemplo de un alumno que tuve que vino de vivir muchísimos años en el campo. La persona este alumno que venía de vivir en el campo, trabajaba el campo de sus padres y nunca notó las barreras que la sociedad le ponía. Es cuando vino a la ciudad que se encontró con eso. Entonces, me parece que también tiene que ver con encontrarse con eso, ¿no? O sea, cuáles son las barreras que la sociedad pone, y que para esa persona, digo, él llegó a la ciudad adulto ya, y ahí se las tuvo que ver con eso. Claro, qué difícil, ¿no? La verdad que... Y en este sentido, porque me parece importante también decirlo, ¿qué rol juega el Estado nacional o local, en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en relación a la fundación? ¿Ustedes tienen algún dispositivo, alguna herramienta que les brinda el Estado local o nacional, algún convenio, algo? Nosotros en cuanto a subsidios, en cuanto a beneficios, no recibimos nada del Estado. La Fundación no encaja en ningún formato ya establecido. Con lo cual, nosotros lo que recibimos son ayudas de las empresas o el pago de los alumnos o de los jóvenes que concurren. Articulamos fuerte con el Ministerio, articulamos con la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, articulamos con Copidis, la verdad es que siempre con ellos hemos estado trabajando fuerte. Sí existen limitaciones que se presentan en cuanto a que nosotros tenemos jóvenes o adultos que están trabajando, tienen que actualizar su certificado de discapacidad, se encuentran limitaciones ahí porque muchas veces por el hecho de estar trabajando no se lo quieren renovar, digamos, hay como un cruce ahí de criterios que hace muy difícil la vida, digamos, ¿no? La vida para la persona con discapacidad, o sea, el poder tramitar estas cuestiones. Nos ha pasado también con personas que han estado trabajando y dejan de trabajar por algún motivo, reactivar la pensión. Ahora, el año pasado salió una nueva normativa. Exactamente, que en algunos casos también se hace dificultoso por una cuestión más bien burocrática, entonces la persona deja de trabajar, pero tiene que esperar a que se reactive, y pasan 2, 3 meses, bueno, hay situaciones que se presentan, desde la parte laboral hay situaciones que se presentan que nosotros sería ideal que se pueda empujar, que tiene que ver con la ley de cupo o con beneficios para las empresas que incluyan, si bien existen hoy beneficios de lo que son las exenciones impositivas. Sí, tributarios. No son suficientes y hay empresas que está el planteo, ¿viste? Y bueno, y yo tengo que desembolsar esto para el seguimiento, y sí, para nosotros el seguimiento es clave para asegurar. Hemos resuelto muchísimas situaciones de personas que estaban trabajando y que
se genera un problema porque se fusiona la empresa y hay un jefe nuevo, unos compañeros nuevos, y hay que trabajar ahí, no podemos desentendernos de eso. No somos una colocación de personal, no somos un portal de empleo, o sea, realmente trabajamos acompañando el caso a caso, también teniendo en cuenta esto que decíamos antes, ¿no? El poder acompañar de verdad a esa persona, a esa familia en particular. Y la realidad es que nosotros siempre terminamos cerrando el circo de la misma manera, viendo que en realidad la presencia del Estado es más lo que obstaculiza que lo que facilita. Todo muy engorroso, todo es doblemente dificultoso para sacar un CUT, para gestionar una pensión, para que la obra social cumpla en tiempo y forma, con las coberturas. Es todo tan engorroso, la verdad. Nosotros también conozco a Fernando hace muchos años, a Galarraga, y bueno, insistimos mucho en estas cuestiones, ¿no? Porque otra de las cosas que también nos parece que ya está, que ya debería, digamos, las políticas públicas, el diseño de las políticas públicas debería estar atravesado, pero de manera normal y Totalmente. claro, por la perspectiva de discapacidad, porque la verdad es que nosotros no queremos políticas públicas específicas, porque eso es más lo que discrimina que otra cosa. Queremos que todas las políticas públicas incluyan a personas con discapacidad como realmente corresponde. Vos fijate que en plena pandemia quedaron afuera del plan de vacunación en principio, quedaron afuera del tema de la tarjeta alimentar, o sea, siempre quedan afuera porque nadie, es decir, hay que trabajar mucho en esto, ¿no? El tema de las políticas públicas que dejen de ser específicas. Terminemos con esta historia, porque la verdad es que siempre nos pasa lo mismo, y son más los obstáculos que tenemos que atravesar. Yo como mamá de una persona con discapacidad, 23 años haciendo trámites, digo, o sea... Claro. Siempre falta el papelito, la otra... Viste la firma, que no sé qué, y la verdad que eso desgasta muchísimo. Entonces, muchas familias, lamentablemente, terminan bajando los brazos y diciendo, bueno, ya no tengo más tiempo, que se quede en casa. Entonces los pibes o los jóvenes dejan de sociabilizar, no pueden trabajar su autonomía, tienen cada vez más limitaciones. Es terrible. Mira, te cuento una anécdota, me hiciste acordar algo que yo en una época estuve coordinando la parte de ingresos, la parte de selección y evaluación a los puestos de trabajo, ¿no? de lo que es el programa, y me tocó una familia que el hijo estaba muy preparado para entrar a trabajar a una empresa, y tenía mucho miedo de perder, o sea, de que el ingreso no fuera, no compensara lo que lo que él cobraba de la pensión. Sí. Entonces, la mamá, estábamos ahí en la reunión y me dice, me dice no, porque no me van a dar los números, la verdad que el valor era inferior. Y él la miró de una manera y le dijo, yo quiero trabajar, es el día de hoy que sigue trabajando. Pero a lo que voy es, ¿cuánto se pierden, no? Porque en esa problemática que no se les plantea a ellos, sino que es una problemática, ¿no? Como a veces de lo que se atraviesa y del cortocircuito que se genera, como vos decís, en estas políticas públicas, donde yo lo que les remarcaba es, el trabajo no es solo el dinero, el trabajo es el acceso a conocimientos nuevos. El trabajo es dignidad, nada más ni nada menos que dignidad. Mirá de la inmensidad que estamos hablando, con todo lo que la dignidad incluye. O sea. Definitivamente. Hablar, tener un tema de conversación, aprender algo nuevo, ahorrar su propia plata, tener su propia plata y poder soñar que con eso, mucho, poco, con eso va a poder hacer algo, va a poder algo que quiso lograrlo. Hay una joven, ahora ya es adulta, que ella siempre cuenta que le cambió mucho las reuniones familiares el estar trabajando. Ella se sentaba en la mesa con sus primos y nunca tenía tema. Y una vez que empezó a trabajar, empezó a hablar de mi jefa esto, mi jefe lo otro, que me mandaron, que me hicieron hacer tal cosa. O sea, te abre un mundo. Pero qué difícil es, también poniéndonos desde el lugar de padres, es verdad, es difícil si tenés un asegurado un determinado dinero, poder negociar con eso. Ahora, me parece que de eso se trata cuando
yo que trabajo desde esta organización, el poder trabajar ahí, poder abrir esa mirada, de decir, mira, primero tu hijo te está diciendo quiero trabajar igual, ya es adulto. Lo que ganó en autonomía en este tiempo, en independencia, cómo se desenvuelve, eso no te lo da otra cosa, no se lo dio otra cosa, se lo dio el hecho de estar trabajando. Entonces me parece que ahí es donde hay que trabajar fuerte con las familias, hay que trabajar fuerte con las organizaciones, con las... También con las grandes empresas para que justamente no ocurra esto que vos estás relatando, porque la realidad es que hay que tener bastante cuidado con las empresas que siempre van a intentar sacar ventajas, siempre, siempre. No hay excepción en este sentido, porque la realidad es que las empresas deberían pagar por igual trabajo, igual salario, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional. Sin embargo, sabemos todos que esto no se hace. Entonces, la persona con discapacidad o simplemente la condición de ser mujer muchas veces implica que haciendo la misma tarea se gane otro salario, cosa que no corresponde tampoco. Mira, para eso, para nosotros es pilar del programa que sea uno más en igualdad, digamos, en todo lo que implica. En este caso, el sueldo era igual para él que para otra persona, el valor hora, solamente que iba a empezar con una carga horaria reducida y por eso el valor era inferior. Y para eso también está el seguimiento, porque el seguimiento permite monitorear el trabajo de la empresa. Se están haciendo diferencias, porque también tengamos en cuenta que hay discriminación para el otro lado, positiva, si se quiere llamar, donde tenés, y hemos tenido situaciones donde se le permite, porque tiene discapacidad, ¿no? Y entonces se entra en una que tampoco es. Claro. No es la beneficencia, no es el asistencialismo. Entonces tenés a la jefa, no te preocupes, si no podés, no vengas, no. Claro. La persona falta, se siente que faltó, el trabajo queda sin hacer. Para eso es el seguimiento, la importancia de poder acompañar y que no se desvirtúe el programa. Claro, claro, por supuesto, porque aparte también para generar esa responsabilidad, ¿no? Porque los demás no llegan tarde, los demás no faltamos por cualquier cosa y si lo hacemos hay que justificarlo y vos no sos la excepción. Entonces, ¿no? Tiene que ver también con eso, es decir, tomar una responsabilidad y asumirla de igual manera que la hace el resto de los compañeros de trabajo. Así que eso me parece, la verdad que está bárbaro, porque justo en este momento, la vez pasada hacíamos una revisión de las noticias de la semana, que hacemos siempre para incluir en el programa, y justamente estábamos viendo la cantidad de puestos de trabajo que perdieron las personas con discapacidad en este contexto de pandemia, como el resto de los mortales, ¿no? No le pasó solamente al colectivo de personas con discapacidad, pero sí lo sufrió mucho más, ¿no? A otro nivel. Y es muy difícil esto que decís de la inserción laboral de las personas con discapacidad. Es muy, pero muy difícil. Nosotros... Mira, te digo. Sí. Sí, perdón, te corté. No, nosotros estábamos viendo, una vez que pase un poquito más el tiempo con el tema de la presencialidad, tener la posibilidad de hacer diferentes jornadas específicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos pensada una sobre discapacidad y trabajo, justamente, ¿no? Para que se puedan discutir estos temas. Invitar a personalidades, como ustedes, que laburan en esta cuestión, como también, no sé, algún representante del Ministerio de Trabajo o de la ANDIS, para intercambiar, para debatir, porque nos parece que es una materia pendiente todavía, ¿no? Es como que yo soy empleada estatal, nacional, y me consta y me recontra consta que en ninguno de los ministerios de nación, por lo menos, que son los que conozco, se cumple con el 4%. Ya eso arrancamos mal de ahí, ni siquiera hay un censo, un relevamiento efectuado para decir, bueno, en el de justicia hay un 1%, en el de educación hay unos 2,5%, nada, no hay nada, y nos parece interesante que se releven estas cuestiones para, una vez conociendo los números y conociendo la realidad, poder laburar sobre eso para poder revertir, ¿no? Mira, te voy a tirar un dato. El otro día en una reunión que participé junto con Fernando, que vos lo nombraste, Galarraga, él comentaba que ahora, hace cosa de un mes aproximadamente, producto de la nueva ley del 1% de personas trans,
Sí. de inclusión de personas trans en el ámbito público, se va a empezar a hacer un conteo, digamos, un censo en forma mensual, tanto de las personas, ¿no?, de la ley de cupo trans, como de la ley de cupo de personas con discapacidad. En buena Lo hora. cual me parece, exacto, me parece que a camino a eso, esperemos que se cumpla. Al igual que vos, pienso y lo sé que no se está cumpliendo el 4%, ni hablar del proyecto de ley que está cajonado del ámbito privado, porque nosotros somos de la región, de los pocos países que en el ámbito privado hoy no está la ley de cupo, ¿sí? Está como proyecto de ley a medio camino. Desde Discar nosotros apuntamos a que se incluya con la convicción de incluir, no porque haya una obligación. De hecho, nos ha pasado que en el 2011 nosotros replicamos el programa como lo hacemos en Chile y Uruguay, porque en esos países se había sancionado la ley de cupo en el ámbito privado, y se vieron obligados a incluir masivamente personas. Y nosotros creemos que cuando se trata de algo masivo, a veces, digamos, va al fracaso por el hecho de que no hay una convicción, no hay un trabajo de fondo. Hay que trabajar bien de fondo para esto. Y cuando digo bien de fondo es con la convicción como la tenemos nosotros en la Fundación, de que estas personas pueden hacerlo, y pueden hacerlo al igual que otras. Y la clave está en poder identificar a la persona adecuada, ¿sí? Ver cuáles son sus habilidades y poder identificar cuáles son los apoyos que va a necesitar, porque nadie está diciendo que esa persona quizás ingresa y no necesita más del acompañamiento, sino que hay que ver cuáles son los apoyos, como decía antes, brindarle a esa persona específica, y el acompañamiento continuo. Entonces, volviendo un poco a eso, bueno, sí, por supuesto que todo lo que se pueda identificar que está pasando como sociedad, me parece que nos permite medir en qué situación estamos y poder hacer modificaciones. En la medida en que no se mide. Yo el otro día miraba, el último censo fue el del INDEC, que se hizo en el 2018, pero a nivel mundial tratás de buscar y es un tema, ¿no? Agua. Es un tema. Te digo, como hace 10 años creo que está hecho el último. Tal cual. Si no me equivoco, es del 2011. Se nos está terminando el tiempo que nos da el Zoom y no quiero que se corte antes de que nos digas de qué manera las personas que les interesa, que nos están escuchando, pueden contactar a la Fundación. Bien, la página nuestra es www.fundaciondiscar.org.ar. Ahí está nuestro teléfono, la dirección. Nosotros, producto de la pandemia, no hay mucha circulación en la fundación, o sea, los talleres se están realizando de manera virtual. Los acompañamientos al trabajo, esto también es una riqueza, se están haciendo de manera virtual. Esto que vos decías, hay gente que se ha quedado sin trabajo. Hemos logrado nosotros, producto de este acompañamiento que te cuento, que las personas hagan home office, armando sus espacios de trabajo en su casa, y muchos otros han podido volver. Con lo cual, bueno, las herramientas que antes parecían un obstáculo, hoy estamos dando los talleres virtuales, hay como se está haciendo muy fluido. Estamos volviendo de a poquito. En la página, tal cual, en la página van a ver nuestra información. Me quedó pendiente contarte una Expo Inclusión, que es una feria virtual de empleo, que la vamos a desarrollar el 1, 2 y 3 de diciembre, también de manera virtual. Estamos convocando empresas, es como la Expo Empleo, pero orientada a personas con discapacidad, que puedan subir sus publicaciones, sus ofertas laborales, y nosotros vamos a brindar ahí en la Expo un mini congreso para que haya información, para que haya testimonios, para que contemos experiencias exitosas y también de las otras, que a veces han pasado también, respecto de la inclusión de personas con discapacidad, sea cual sea su discapacidad. Acá nos abrimos a compartir y que haya postulaciones, quizás para una persona que tiene una discapacidad física, sensorial y demás. Bueno, entonces desde ya, Denise, te comprometemos unos días antes, 15 días antes, ponele, a estar de nuevo con nosotros para poder promocionar un poco este evento que van a hacer y poder retransmitirlo y replicarlo en las redes. Así que estaría buenísimo eso. Desde Buenísimo, ya te agradecemos enormemente por tu tiempo, muchísimas gracias.
cuenten con este espacio para promocionar algún evento, si nos quieren contar algo, si a alguno de los concurrentes les interesa que le hagamos alguna entrevista por cómo les está yendo en el tema laboral, lo que ustedes quieran. Nosotros tenemos un taller de radio, así que ya te voy a poner en contacto con los profesores porque va a ser súper interesante que puedan sumarse a la charla también. Sí, está buenísimo porque el programa nuestro se replica en 14 radios más a lo largo de todo el país. Salimos en Mendoza, salimos en San Juan, salimos en Córdoba, en un montón de lugares y está buenísimo. Está muy bueno. Así que te tomo la palabra. Sí, por supuesto. La fundación es totalmente federal. Nosotros replicamos el programa y trabajamos con alianza con organizaciones de todo el país. Te digo del todo, pero bueno, si no lo hubiera, lo armamos, porque la idea es llegar a más lugares. Así que sí, articulamos con diferentes provincias, con la idea de poder incluir socialmente a las personas con discapacidad. Gracias, Denise. Muchísimas gracias a todos por el trabajo que hacen y hacer extensivo esto al resto de los miembros de la Fundación y a todos los concurrentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Chao, chao.